Todos a un masterclass de las consonantes. Si has estado en el masterclass anterior, sabrás que hemos hecho ya una masterclass de las vocales, aparte de otro más que es un poco global de todos los sonidos que hay en la lengua inglesa. La que vamos a ver hoy son las consonantes en profundidad, es decir, las 24 sonidos que tenemos para representar esos sonidos y cómo hacerlos. Os voy a advertir un poco que hay un poco de tecnicismos en esto. No porque quiero complicarlo un poco, simplemente que si no utilizamos estos tecnicismos, pues es imposible explicarlo realmente. Entonces, como esto está en vídeo, lo puedes volver a ver las veces que quieras, pues siempre puedes volver a verlo para aprender estas palabras si realmente quieres hacer un estudio un poco más profundo en lo que es la fonética. Y si no, simplemente son puntos de referencia para que puedas entender mejor los conceptos. Así que pido perdón de antelación si utilizo algunas palabras con las que no estás muy familiarizados de momento. Ok, entonces, como he dicho, vamos a ver las consonantes, las vocales, lo que es el abecedario internacional de fonética constituye 44 sonidos para las 26 letras que tenemos en inglés, 12 vocales, 8 diptongos y 24 consonantes. Vamos a ver las consonantes, son súper importantes, muchas veces se parecen muchísimo a castellano, pero en realidad no son parecidos y otras veces son totalmente distintos al castellano. Así que empezamos sin demorar más tiempo con las 24 consonantes en inglés. Las podemos clasificar de tres formas. Primero, la sonoridad. La sonoridad es si yo utilizo la voz o no. K, k, k. Eso ya es un sonido sordo. Lugar de articulación, que es en qué parte de mi boca o laringe estoy formando este sonido, y después la manera de la articulación, de cómo lo hago. Aquí es donde vamos a ver un poco lo que he dicho antes, esos tecnicismos en estas partes, pero bueno, como decimos en inglés, bear with me, como aguanta un poco conmigo y todo se irá aclarando con el tiempo. Ok, primero vamos a ver lo que es la sonoridad. La sonoridad, aquí, perdona, es un gráfico un poco visual de lo que es la anatomía humana, pero bueno, la sonoridad se refiere a la actividad de las cuerdas vocales, es decir, ¿qué hacen las cuerdas vocales? Esto es visto desde arriba, el laringe, cuando estamos hablando. Pues cuando las cuerdas vocales están abiertas, así, se dice que las consonantes son sordas, como puede ser la H, por ejemplo. Es solo eso, no tengo que hacer nada más. Cuando las cuerdas vocales están juntas y vibran, como en este dibujo aquí, se dice que las consonantes son sonoras, como cuando decimos, por ejemplo, pues la la D, por ejemplo, eso es sonora, porque D sale un sonido. Si sale un sonido es porque esta parte de aquí está vibrando. Y parece una tontería esto, pero es muy importante saber abrir y cerrar, es decir, activar el sonido o desactivar el sonido. Eso es una de las grandes diferenciaciones entre una persona que tiene un buen acento cuando habla inglés y por lo tanto entiende muy bien el inglés y otra persona que le cuesta entender inglés porque normalmente o le falta vocabulario o porque no tienen una pronunciación semejante a los nativos cuando hablamos. Así que bien. Número 2, lugar de articulación. Esto se refiere a la zona en las cavidades que resuenan, que puede ser la laringe o la boca, donde se produce algún tipo de restricción o obstrucción total del aire, que ahora veremos eso. Para describir el lugar de articulación de una consonante debemos especificar qué partes de la boca superior o inferior, las dos, interactúan. Entonces, vale, aquí tenemos estos 10 lugares, ¿vale? Primero, bilabial. Es la parte más fuera de la boca, digamos, que donde yo junto mis labios. B, B, B. Hay tres consonantes. P, B, M. Muy importante la P y la B, a lo mejor la tenéis claro porque es muy parecido en castellano, pero la M también en castellano, si quieres decir mono, vas a juntar los labios, pero en castellano no hay ninguna palabra
que termina con M. Y yo muchas veces corrijo a mis alumnos porque no terminan las palabras que terminan con que terminan con la M por este motivo. Y una combinación de dos palabras muy comunes que terminan con M es I am, I'm. Y yo veo muchos, sobre todo mis alumnos un poco más jóvenes, que saltan esa parte. Dicen I'm happy. No, I'm. Cierra junto los labios, porque la M es bilabial, sin excepción. No puedes hacerlo de otra forma. Entonces, si hay una M en una palabra, tienes que cerrar los labios, sí o sí. Ya está. Ok, luego tenemos las consonantes alveolares. Esta palabra la vais a oír mucho en este masterclass y bueno, merece la pena aprenderlo. ¿Dónde está? Aquí la zona alveolar. Tengo aquí mis dientes, no sé si se ven muy bien desde ahí, pero bueno, esta zona de aquí que está justo detrás de los dientes de arriba, esta es la zona de arriba, pues aquí quiere decir que yo voy a poner mi lengua en esta zona, o bien tocando aquí arriba o un poco más abajo para hacer algo alveolar. Por ejemplo, cuando yo hago las consonantes, la D o la T voy a tocar. Cuando hago la N también, pero la Z y la S no toco. Pero está en la zona alveolar, o la L, perdona, sí toco. Vale, entonces eso es la zona alveolar. Ten en cuenta que tocamos arriba, o no tocamos, pero no tocamos los dientes, que en castellano, por ejemplo, la D y la T son alveolar dentales, es decir, que tocamos un poquito los dientes al mismo tiempo para hacer la T, la T, la D. Noto que toco las paletas de arriba, aparte la zona alveolar. Pues en inglés sube la lengua más arriba para hacer la T y la D. Y si quieres ser muy aristocrático, súbelo más todavía y hacer table, the table. Sí, eso es otra T que tenemos. Ahora veremos los diferentes T's en inglés, pero hay uno que es muy aristocrático, que se sube la lengua incluso un poco más, pero no merece la pena. Vale, ok. Velar, como el coche. Hay un coche que se llama velar. Hay tres consonantes. La zona velar tenemos el alveolar, el paladar y luego la zona velar, que es como al fondo del paladar. Ahí es una zona, pues en realidad no lo puedes ni siquiera tocar con la punta de la lengua porque tendrías que doblarlo totalmente hacia atrás. Pero bueno, lo puedes tocar con la zona atrás de la lengua, que es lo que hacemos cuando hacemos la K, o sea, la K. Y esta N de aquí, que es la nasal tapando el velar. Ahora veremos todo esto en detalle. Labio dental, simplemente estamos viendo pues estos términos aquí. Labio dental, labio, el de abajo, dental, dientes de arriba. No al revés, no hacemos así. Pero sí hacemos así, con la F y la V, dos consonantes solamente. Dental quiere decir que voy a poner la lengua entre los dientes, como en la Z en castellano. Es decir, ¿no? Para estas dos, que son las dos THs en inglés. Y yo quiero que sepáis que cuando estás aprendiendo fonética, cuando hay una TH, tú tienes que meter la lengua entre los dientes si quieres sonar como un nativo. Si no lo haces, nunca vas a sonar como un nativo. Puede ser que te sientes un poco raro haciéndolo al principio. Yo sí que a mí me pasó hacer R con la lengua. Me sentía muy raro hacer eso porque no lo hacemos en inglés. Hasta que yo miraba alrededor y decía, pues no se ríen de mí. Parece que casi incluso lo ven más normal. ¿Qué es lo que sucede? Pero todos tenemos un sentido de ridículo cuando hablamos y hasta que empezamos a ver que la gente como que no hace mucho caso a estas cosas raras que estoy haciendo con la boca, es más como que me siento como más integrado incluso, pues hay que hacer un esfuerzo para hacer estos sonidos, pero bueno, merece la pena. Número 6 tenemos los 4 consonantes palato alveolar. Bueno, sabemos que alveolar es la zona detrás de los dientes de arriba, palato es el paladar también, es decir, que arqueamos un poco la lengua para tocar aquí en el alveolar, pero también tocamos un poco el paladar para hacer sonidos como sh, sh, o y, o la ch, ch. Es decir, que la lengua está a veces tocando el alveolar un poco por debajo, como en estos dos, pero estoy subiendo la lengua, arqueando y tocando el paladar.
Retroflex, o no sé si es retroflexivo en castellano, solo está la R. Se llama así, retroflexivo, que quiere decir que la lengua como que hace una curva hacia atrás. Ra. Lo importante con la R, sobre todo, son los labios. Yo exagero mucho y siempre digo a los alumnos, hace una cara así muy, muy fea. La R, luego lo veremos. Pero la lengua, si tú te miras en un espejo, verás que la lengua debe hacer así. Hace un retro hacia atrás. Ya, como la retroalimentación, ¿no? Feedback. Ok, luego está el palatal, que es únicamente, es decir, como el palatal, alveolar, pero no toco la zona alveolar, sino para esta consonante que es se representa con la J, es la ya. En realidad, arqueo totalmente mi lengua, así, toco arriba con la zona media de mi lengua, pero la punta está abajo. De hecho, está en la zona, digamos, alveolar de arriba, pero abajo, donde se unen los dientes de abajo con las encías, sin tocar los dientes. Ya. Luego está labio velar, que solo hay uno, que es la W, que interactúan dos zonas, la zona velar, atrás, y los labios. ¿Lo notas? Notas cómo se hace así la lengua atrás. Y la única glotal del glotis, de la zona ya muy en el laringe, es la H, que en realidad no se hace nada, simplemente es como respirar solamente. Ok, bien, entonces, lugar de articulación, no os preocupéis, como os dije, por estos tecnicismos que hay aquí, pero si quieres avanzar en la fonética, conviene ir aprendiendo estas palabras y sabiendo un poco la biomecánica de lo que está pasando cuando yo estoy hablando y cómo debo pronunciar. Y no solamente, porque claro, tú puedes aprender a pronunciar por imitación, decir, vale, esa persona dice bird. Si lo escucho a lo mejor 100 veces, a lo mejor lo pillo. Pero ¿cómo aplico esas consonantes y ese sonido vocálico a otra palabra? Pues tengo que escuchar la otra palabra otras 100 veces. Entonces, por no hacerlo así, estamos viendo la mecánica que hay detrás de esto. Así que necesitamos saber estas cosas. Bien, la manera de la articulación es otro concepto, otro aspecto que tenemos que ver, que es la forma de posicionar las partes de la boca. Las partes de la boca se llaman en fonética las articulaciones, la mandíbula, la lengua, los dientes, y el grado de la restricción. Entonces las consonantes pueden ser oclusivas. Oclusivas en inglés se llaman plosives. Plosive, explosive, como una explosión, pues eso es la oclusividad que tienen las consonantes. Lo que hacemos es como una explosión. Detenemos el aire y después explota, como lo que puede ser la P o la T. Las fricativas, que se aproximan las articulaciones, pero permite que el aire sale, pero con fricción. O sea, aquí no dejamos el aire salir cuando hacemos una P, es P y luego explota. Pero la F, por ejemplo, pues sí dejo salir el aire. Se aproximan o tocan los dientes, es labio dental, aquí, pero sale con fricción, que se oye ese sonido de aire. Esa es la parte fricativa. Después están lo que llamamos las aproximantes, que las articulaciones se aproximan sin producir esa fricción de aire, como las fricativas, como puede ser la W, se aproximan, la R no tocan, la sí tocan, pero no sale la fricción, y la ya aquí. Luego están las africadas, que solo son dos. Puedes pensar que estos dos están en África para recordarlas, y es simplemente la secuencia de la primera y la segunda, oclusión y fricativa. Como por ejemplo la T con la sh hace ch, o la D con la j hace j. Luego veremos todo esto con sus ejemplos. Y luego están las tres nasales. Nasales pues sale por la nariz y se produce cuando se obstruye la boca. En la zona puede ser atrás, velum, o puede ser en la zona alveolar, aquí, detrás de los dientes, o puede ser con los labios. Por ejemplo, cuando yo hago la M,
pues obstruyo con los labios. Monkey. Cuando hago alveolar, hago la N. Nose. Y cuando hago es que tapo con la zona velar y hago, por ejemplo, spring. Ahí al final de la palabra, tapando atrás, sale por la nariz el sonido. Bien, entonces, esos son los 3 conceptos que tenemos que ver. La sonoridad, aquí la manera de articulación, lo que acabamos de ver, y también aquí la parte 2, que es el lugar de la articulación. Ahora vamos a ver las consonantes uno por uno o pareja por pareja, por un motivo importante, porque en realidad son como si fueran hermanas estas dos. Yo le llamo hermanas por decirle algo, ¿no? Porque están agrupados ahí en parejas porque son exactamente iguales. Por ejemplo, la P y la B, la diferencia que es la P es sordo o sorda y la B es un sonido sonoro. Es decir, desactivo la voz, p, p, activo la voz, b, b. Entonces, son bilabiales, estas dos consonantes. Son oclusivas, detengo y con explosión. Y es muy importante meterle mucha oclusividad, mucha explosión. Yo muchas veces con los alumnos hago con un papel una demostración. Es decir, la P en inglés es p, p, p. Pues el papel se dobla totalmente. Y la B es b, b, b. Al utilizar las cuerdas vocales que ya vibran, reduzco un poquito lo que es la oclusividad. No hay tanto doblaje del papel, pero si yo con papel le hago la P y la B, apenas se mueve en castellano. Por eso, cuando se oyen extranjeros hablando castellano, sobre todo hablo de ingleses sobre todo o estadounidenses, y dicen... por favor, ¿me puede decir dónde puedo aparcar mi coche? Porque es tanto oclusión que utilizan que suenan muy, como dicen aquí en España, muy guiris. Entonces, es porque están usando la oclusividad de las consonantes del inglés para hablar castellano. Entonces, ellos suenan mal y es raro y tiene mucho acento, pues vosotros o tú tienes que hacer lo contrario, tienes que entrar en el reino de la oclusividad, como si la persona que te está escuchando tuviera que sacar un paraguas porque estás escupiendo tanto con las consonantes, pero es que así es como hablamos y así es como tienes que sonar. Y aunque parece muy vergonzoso, como he dicho antes, decir, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pues es lo que hacemos nosotros. Mira esta trabalenguas que tenemos aquí, muy famoso. Qué oclusiva que es, ¿vale? Pita. Aquí, esta palabra, pita, la I, que es esta I, aquí, todas las vocales son sonoras. Entonces, yo voy a hacer I y la schwa, A, I, A. Y entre medio voy a meter un P y un T, porque la T también es sorda. Entonces, I, A. Uno esas cosas y tengo pita. Pero lo importante es que cuando estoy en la P y la T, desactivo la voz. Pita. Bien. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Es difícil, pero lo puedes practicar. No voy a traducir todas las cosas que he puesto aquí porque la mayoría no tiene ni sentido. Es simplemente para practicar la pronunciación de estos sonidos. Así que esto lo podéis ir practicando, lo vais a encontrar también en internet. Pues es muy, muy extendido esta rima. Y es buena para practicar la P. La B no debéis tener muchos problemas con esto porque es muy parecido a castellano también. Es simplemente B, B. Aquí tenemos otro que es un poco difícil. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So 'twas Betty... Perdón. So 'twas better, Betty Butter bought a bit of better butter. Me cuesta hasta a mí hacer eso, pero b, 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 aquí. P, 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 aquí. Pasa que hay más consonantes metidos. Está la k, k, t, t.
Esto es muy sorda, esta trabalenguas aquí, porque lleva muchas P's, muchas T's y muchas K's, que todos son sordas. Así que es buenísima esta. Bien, vamos a seguir con la siguiente pareja aquí, que es la T y la D, lo que hemos estado hablando. La T es un sonido sordo totalmente y la D un sonido totalmente sonoro. Hay que ir muy... intentar hacerlo muy agudo, esta T, lo que estamos haciendo, la oclusividad, mucha explosión de t, t. Imagínate que tienes que escribir. Tuve que poner el pop filter porque cuando estaba haciendo las prácticas de grabación, incluso en el de las vocales, no lo puse. Y se nota un montón cuando esto está aquí, si no hace en el micrófono. Entonces, sobre todo las consonantes, he tenido que poner esto se llama un pop filter, un filtro de pop. Pop, pop. Bien, entonces, de hecho se llama pop filter con las P's, pop, porque un pop es una oclusión. Bien, entonces, la T, no tengas miedo, escúpelo como un lord inglés. Oh, today. Vale. Es alveolar, las dos consonantes, eso quiere decir el paladar detrás de los dientes superiores, aquí con la lengua aquí arriba, sin tocar los dientes. Y, por ejemplo, esta frase. A tutor who tooted a flute tried to tutor two tutors to toot. O 12 twins twirled 12 twigs. Bastante difícil con la W ahí metido. No os asustéis, pero tenemos 5 T's en inglés. Yo diría que 3 de ellas son muy importantes que los aprendes. Lo primero es este aquí, tutor, que eso se llama the true T, la T verdadero. Cuando va al principio de una palabra, siempre vamos a utilizar el true T. Hay dos que no hace falta que lo aprendes, que es el aristocrático, es uno de ellos que puedes poner al principio, pero todo el mundo utiliza el true T, ¿vale? Entonces esa es la T, la que hemos estado viendo. Luego, si tenemos una T entre medio de una palabra, podemos usar otro true T, tooted, por ejemplo, o lo puedo cambiar y puedo voice esa consonante, es decir, meterle voz, se va a convertir en una D y decir tooted. ¿Por qué? Porque como yo voy aquí con vocales, u, id, aquí, porque termina en T, se pronuncia id, la ed, pues tengo 2 vocales en cada lado. Entonces, es más trabajo hacer una vocal sonora con voz, quitarlo para la T, volver a activarlo para lo que me queda de la palabra, que es la vocal más la D. Entonces, es más fácil dejarlo todo sonoro. Y esto es lo que hacen sobre todo en Estados Unidos. El American English dirían tooted. Y en Reino Unido también, tooted. También lo hacemos bastante. Pero lo que hacemos mucho, no en medio de una palabra, porque eso ya no suena bien, pero al final de una palabra, vamos a coger este aquí, toot, es difícil pronunciar un t al final de una palabra. Entonces utilizamos lo que se llama la T glotal. Y es súper importante que aprendáis la T glotal. Glotal, ¿os acordáis? El glotis, aquí es decir, donde están las cuerdas vocales, esa zona, simplemente voy a hacer un cierre. Cierro las cuerdas vocales y lo corto. Entonces, esta palabra aquí, toot, voy a hacer toot. No es to y se queda como abierta, sino toot. Cuando yo hago hay un cierre. Pues eso es lo que tenéis que hacer con la T glotal. Lo vais a escuchar muchísimo, que no pronuncian, dice la gente, que no pronuncian sus T's al final de las palabras. No las pronuncian normalmente en conversación, casi nadie, pero si hacemos la glotal, no es que ha desaparecido, hay un cierre, hay algo que como boom, como bloquea, decir, vale, ahí hay un T, ahí. Entonces, tutors o tutors, to, y así. O, por ejemplo, el verbo esperar, wait. Si hay una vocal después, le voy a pronunciar como true T. Por ejemplo, wait a minute, pues tengo una A. Wait a minute. No es difícil. Podría decir wait a
minute, wait a minute. Pero eso es muy londinense. Ok, ahora la D, bastante fácil. D. How much dew woulda, unimos aquí, would a dew drop if a dew drop did drop dew. All right, seguimos con el siguiente. La siguiente pareja son, seguimos con oclusividad, palato alveolar africada es la zona alveolar, detrás de los dientes delante, pero con la lengua arqueado, aquí subiendo hacia arriba. Entonces hacemos la ch, ya. Esto es lo que dijimos, africadas, que es combinación de oclusiva con fricada. Entonces, ya, ch. No tenéis problemas con esto porque eso es igual que en castellano. Chester, cheaper, choose, a chunk of cheap cheddar cheese. Están todos al principio de las palabras. Podemos decir una palabra como iglesia, que es church. Ahí lo tenemos al principio y al final, siempre sorda. Pero lo que no existe en castellano es su hermana, digamos, que es con voz, que es sonora, que es en lugar de ch, es ja. Jungle. Muy importante. Es uno de los transformativos, porque los transformativos siempre son los que no tenéis en castellano, son los difíciles. Pero mucha gente dice, in my new job, en mi nuevo trabajo. Bueno, aquí, Jane can juggle while jumping, but Jim puede hacer una teclotal. But Jim can jog and do gymnastics without injuring himself. Jane can juggle while jumping, but Jim can jog and do gymnastics without injuring himself. Ahí tenemos el ja. All right. Y las últimas dos consonantes en la zona oclusiva son las dos velares que hemos dicho antes, que es la k y la g. Zona detrás del paladar, o sea, alveolar, paladar, velar, atrás, ya. Lo notas que la lengua sube para arriba, la zona atrás de la lengua, no en la punta, no puedes tocarla. Bien, entonces la K es siempre sorda, k, como K de kilo, y la G es siempre sonora, g. Así que vamos a practicar la K. How can a clam cram in a clean cream can? Yo creo que bastante fácil, porque la tenéis en castellano. Solamente decir cosas como, por ejemplo, esta palabra de aquí, cream. Yo tengo una R justo después de la K. Cuando tengo una R después de una consonante sorda, yo tengo que poner, o incluso sonora, pero oclusiva, yo tengo que poner mis labios en la posición de la R antes de hacer esta parte de aquí. No puedo hacer K y luego R, cream, así, sino labios para R, que luego lo veremos, es cream, porque yo solo puedo hacer la R y luego hacer la zona velar de la K. Cream. Y eso pasa mucho con, por ejemplo, el verbo intentar, que es, muchos alumnos dicen trae. Hacen primero la trae y luego la T y luego la R. No, yo hago posición de R y luego hago mi zona alveolar, la T, y hago try. Muy diferente, ¿verdad? Bien, entonces, la G, g. Gremlins, goblins, ghosts, and ghouls gathered gunks of gunge and drool. Then they grabbed a gruesome grown-up to make it into goo and gobble up. Bueno, eso no tiene casi ni traducción esa frase, pero bueno, g. Muchos gs. Nunca hacemos en inglés j, eso no existe, pero g y k, sí. Ok, vamos a pasar ahora a la zona fricativa, que es esta fila aquí entera. Siguen siendo hermanas las consonantes. Empezamos con la F y la V. Veréis que la V pues no tiene nada que ver con la B. No es oclusiva, no es bilabial, es labiodental. Dijimos antes que yo pongo mis dientes de arriba en el labio de abajo para hacer la F, o la V, simplemente activo la voz porque es sonoro, v. Por ejemplo, 5 frantic frogs fled from a few fruit flies with fuzzy feet. No tiene sentido tampoco, pero muchos
así. Recordamos que las fricativas, las oclusivas es una explosión. No puedo aguantarlos. Cuando explotan, explotan. Como una bomba. Las fricativas es la fricción del aire, ese sonido de... Y yo las puedo aguantar mientras aguanto mi respiración. Entonces, por ejemplo... Ahí está, ¿no? Esa es la diferencia. Estos se pueden aguantar y estas no. Bien. La V, muy importante, no es b, sino v. Vincent the Viking was very vivacious, but he wasn't a villain. He devoured vegetables, but his voice was like vintage velvet. Muy bonita esa. Ok. Right, vale. Pasamos entonces a estas dos que tienen símbolos un poco raros. Estas son las dos THs en inglés. Son dentales, como dije antes. La lengua tiene que estar entre los dientes sí o sí, como en la Z. La Z en castellano, pero se tiene que ver la lengua como una serpiente que va saliendo cada vez que salga. Un ejercicio para hacer estos es poner la lengua en los labios, tocar el dedo con la lengua antes de pronunciar la palabra this. Lo he tocado, el dedo antes de tocarlo. Esa es la posición que tienes que estar. A lo mejor luego en conversación, cuando estamos hablando rápido, no sale tanto, pero tú exagéralo ahora mismo para que te sientes cómodo. Y se puede decir this. ¿Por qué no? This. O sea, te sientes un poco tonto haciéndolo por falta de otra palabra, pero es la forma de practicarlo. Entonces, este de aquí, que yo le llamo huevo, se parece un poco a un huevo. Esta es la sorda. A veces la TH no lleva voz. Think. Hasta que no llegamos a la I, no activo la voz. Think. Y la otra que es la sonora, que es este de aquí, que es this. Entonces, por ejemplo, 1,000 thinkers were thinking how the 3 thirsty thieves found thrilling things on Thursday. ¿Habéis visto mi lengua? Está saliendo en cada palabra. 1,000 thinkers were thinking how the 3 thirsty thieves found thrilling things on Thursday. Cuesta un poco de trabajo, pero bueno, es un ejercicio para la lengua. Y aquí ahora activo voz. Although, se oye, although those fathers bathe together in cold weather, there is another one behind them. No tiene mucho sentido, pero bueno, es para practicar esa TH con la voz. Pasamos a la siguiente pareja, que es la S y la Z. Siguen siendo fricativas, son alveolares, pero no toco la zona alveolar, simplemente la lengua está más baja en esa zona. O Z. Muy importante la Z, porque muchas veces no se escribe como una Z, como aquí en esta frase sí, puede ser la palabra to be, en tercera persona. Is. Eso no decimos is. No es sorda, sino is. O el verbo tener o haber en tercera persona. Has. Se oye z. Ahí. Muchas veces le llamo el sonido mosca. O sea que puede ser una Z, se representa con una Z, pero a lo mejor estoy escribiendo con S. Pero yo utilizo la Z para representarlo. No la Z de castellano, sino la S con voz. Z. Ok. Por ejemplo, esta es muy famosa también. Algunos les he inventado yo y otras veces son muy famosas. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. No voy a decirlo, no me atrevo a decirlo más rápido para no atragantarme aquí. Y luego está la Z. Fuzzy Wuzzy was, esto es una Z, was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Z. También lo digo muchas veces como el sonido ruso. O sea, que parece que a mí por lo menos me suena que cuando los rusos hablan mucho con la S así. Bueno, ok. Seguimos ya con las últimas dos de las fricativas, que es los palato-alveolares, es decir, zona alveolar, pero sin tocar, pero con la lengua arqueada y los labios en forma de beso. Es decir,
tengo la lengua aquí, arqueado por detrás, se está como tocando en la zona paladar también. Y mucho aire. Y los labios fuera. Aquí. Entonces, esto no lo tenéis. Estos sonidos son muy importantes. Hay alumnos que, o al oírlo, saben lo que tienen que hacer con la boca. Y otros les cuesta mucho trabajo coger esto. Pues, shu. Muy importante los labios. Shu. Muchas veces le digo a los alumnos, saca los labios. Tengo que decir 10 veces y aún así ni los sacan. No sé por qué. Parece que no sé, se sienten raros. Y aquí es igual, pero con voz. Television. Por ejemplo, Sean shot his shoe on a shelf to show he could shoot like a sheriff. Or it's a pleasure to measure your casual new television. Practica, desactiva, activa, desactiva, activa. No es fácil. Ok, bajamos. No es fácil para los que no lo saben, pero para vosotros sí que es fácil porque ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ok, bien. Ahora vamos a la última fila de las consonantes. En esta zona es un poco misceláneo, ¿no? Aquí. Empezamos con consonante nasal, que es la M aquí. Es bilabial, como hemos dicho antes. Misceláneo quiere decir que hay un poco de pupurrí, ¿no? De diferentes cosas aquí. Primero la M es sonoro siempre. Monkey. Sale el sonido por la M. Monkey, igual que en castellano, pero es muy importante cerrar la boca. Por ejemplo, Mike, the famous mechanic, is much better on Mondays when he has time. Time. Esa palabra, por ejemplo, termina en M. Sé que en castellano no hay ninguna palabra que termine en M, pero tienes que cerrar. Time. Termina así. Time. O sea, tú cierra y tiene que seguir saliendo el sonido por la nariz si quieres hacer una M. Time. Estoy exagerando un poquito, pero bueno, time. Ahí está. Bien. Es fácil, pero tiene matices que hay que saber. La N, voy a hacer la siguiente, es también nasal, hay 3 nasales, está la M, la N y este de aquí. Es, en lugar de detener con los labios, como la M, voy a detener en la zona alveolar, como la N en castellano. Ese paladar atrás de los dientes superiores, ya lo sabéis esto, ya lo sé. Es sonoro siempre. Nose. No one knows a funny animal with a big nose and knobbly knees. No one knows a funny animal with a big nose and knobbly knees. Noto como la lengua hace así, plic, 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 va tocando la zona alveolar aquí. No es difícil esta tampoco porque es muy parecido al castellano, pero bueno. Y luego este sí que es algo que no tenéis. Simplemente vamos a hacer como la G. La G, voy a hacer la G que es oclusiva y antes de hacer la explosión para hacer G, me dejo la lengua en zona de G y hago un sonido por la nariz. Sonoro siempre. Todo lo que termina en ING lleva este sonido, o sea que es muy importante. Spring. Ahí estoy. Pues hay una G, pero la G no se termina de decir, salvo que hay una vocal. Springing. Entonces sí, springing, ¿no? Ok, zona atrás del paladar, la zona velar. O sea, las 3 nasales empiezas con la M fuera, luego la alveolar y luego la zona velar. Por ejemplo, aquí digo the, porque esto es una vocal. The angry young man rang the wrong number and was talking while playing. Se oye, ¿no? The angry young man rang the wrong number and was talking while playing. Ok, seguimos con la H. La H es glotal y fricativa. O sea, es glotal, sale de la zona así muy, muy abajo, pero fricativa. Fricativa quiere decir que se oye el aire. Yo le llamo el sonido límpiate las gafas. Cuando limpias las gafas,
pues ya está. Esa es la H. Boca abierta así, es siempre sorda. Nunca hacemos j. Sí, muchas veces está la tendencia de hacer vibrar hacer una zona, o sea, hacer una fricación en la zona velar cuando quieres hacer una H. Es decir, Helen has a hen. Estás haciendo una fricción en la zona velar, o sea, tapando la velar que se hace en castellano para la K y la G, por ejemplo, pero dejando un mínimo espacio para que hace ese sonido ahí. Pues eso no existe en inglés. Entonces, diríamos muy suavemente Helen. Cuando llego la E, empiezo a activar. Helen has a hen. Harry has a hamster. And Heidi has a horse. They are all happy. Okay? Helen has a hen. Harry has a hamster. And Heidi has a horse. They are all happy. Es de dejar la zona velar abierta cuando pronunciéis la H. Alright, vamos con la consonante lateral, la L, ahora mismo. Entonces, la L puede parecer muy fácil, pero tenemos dos. La zona alveolar, la, es sonoro siempre, la, live, pero tenemos dos L's, me temo. Bueno, me temo, vale. Está la L clara o claro, la parte de atrás de la lengua más adelantado, es decir, toco en la zona alveolar, pero la parte de atrás está la, long, light, cuando va al principio de una palabra, como aquí. Ladies, la lengua aquí arriba, ladies, leaped. Eso es la clara, esa es la normal. Muy parecido al castellano, se llama lateral porque el sonido sale lateralmente, es decir, el aire está saliendo ahí. Ladies. Pero tenemos también la L oscura sería. Después de vocales, la parte de atrás de la lengua más atrás. Entonces, lo que hace es también, es más atrás, tocamos alveolar también, pero subimos más la lengua. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esta palabra, digo pool. Y aquí es la, leap. Pool. La, leap. Como que la solo está la punta tocando. Y sin embargo aquí, pool, no toco, está como más plana la lengua arriba. Ok, esa es la L oscura. So, all, aquí lo tienes muy a menudo. All the laughing ladies leaped into the pool with long dresses. Esa es la L. Ok. Seguimos con la R, muy importante, es el consonante retroflex postalveolar, es decir, la zona alveolar, pues por detrás, ra, no estoy aquí, ra. En realidad el sitio es igual que en castellano, simplemente que no se puede tocar el paladar con la lengua. Y sobre todo hacer el trill, que se llama trill en inglés, que es el flapping, ¿no? Con la lengua así. Eso para nada, por supuesto. Entonces la lengua se hace como una C hacia atrás, labios en forma de beso, muy importante. En forma de beso, pero un poco raro, que curvamos el labio inferior un poco así. O sea que es un beso con la cara triste. Es una forma, acabo de inventármelo. Estoy triste aquí abajo, pero hago un beso. Red, siempre sonoro, la R. Entonces, I rarely. A ver, yo soy inglés británico, lo he dicho en otros masterclass, entonces yo no pronuncio una R después de una vocal, porque el inglés británico estándar no es lo que llamamos rótico, como el inglés de Estados Unidos, que es rótico. Rótico quiere decir que utilizan la R. Nosotros somos la minoría, ¿no? Que no utilizamos la R después de las vocales. Pero puedes elegir uno u otro, pero en American English, el inglés de Estados Unidos, dirían rarely. Yo digo rare, como si no estuviera. Rarely.
really, pero estamos enfocando aquí en esta R. Aquí tenemos T con R. Pongo los labios en forma de R y luego la T. Try, try. Right, right. Rhymes, rhymes. Without reading a. True, true, true. Reply from a dramatic driver. I rarely try to write rhymes without reading a true reply from a dramatic driver. No tiene ni sentido, pero bueno, he metido un montón de palabras ahí para practicar, sobre todo la tra, que la gente o sea, los alumnos suelen decir try, ¿no? Es try. Ok, la R es una de las transformativas, tienes que prestar mucha atención a esa. Bien, la W dijimos que era un aproximante, se aproximan, no tocan, es labial y velar, se interviene en dos partes de la boca. Doble sitio, los labios, y el velar, Si empieza como la U, muchos alumnos tienen problemas para pronunciar palabras como would, ¿no? Lo que es el condicional de esta palabra de aquí. Aquí lo escribo, would. Y pronuncian aquí una G, hacen la zona velar good. Sí que hay una zona velar con la W que utilizamos, pero no toca, no es oclusiva, no es G y suelto, sino would. Se aproximan, pero no tocan. Entonces, en inglés, la W es double U. Son dos U's. La U sí podéis hacerlo. Entonces, simplemente arranca con U. Would. No dejas que la lengua de atrás toque la zona velar, porque entonces te va a salir would. Va a salir una G. Eso es un tip. Ok, entonces, por ejemplo, while we were walking, we were watching window washers wash windows with warm washing water. La W yo sé que en castellano no existe, solo son los anglicismos que tenéis, las palabras que se han prestado de otros idiomas, del inglés, que tienen esta consonante, pero bueno, no suele ser problemático para los hispanohablantes. Otro consonante aproximante, y la última ya de la tabla, es el palatal, la ya. Entonces, la ya es un semivocal, empieza por la I. Y notas, lo que pasa es que I, en lugar de tener la I aquí arriba, lo que vamos a hacer es bajar la punta de la lengua a la zona blanda aquí abajo, pero dejar la lengua arqueada atrás. Y yellow. O sea, voy a hacer la I, bajo la lengua y luego pronuncio you. Y sé que es una J, pero ese sonido ya. Pero no es j. O sea que you and your excuse me, young yuppie friends yelled from your yacht yesterday. You, tengo la lengua en la zona como si fuera alveolar de arriba para abajo. O sea, justo lo contrario. You and your young yuppie friends yelled from your yacht yesterday. Noto que tengo la lengua como pegado abajo en casi toda la frase. Ok, entonces, con esto concluimos el masterclass de las consonantes. Aquí tenéis muchísima información. Yo os recomiendo que esto lo veis un día, otro día. Sé que dura pues a lo mejor casi una hora o algo así, pero aquí tenéis una joya de información, tanto en esta como los anteriores masterclasses y los siguientes, porque es una serie de 5 masterclasses de fonética que podéis tener en total. Las vocales que iba con los diptongos y también los triptongos, las consonantes. Hemos visto, al principio había uno global, ya son 3 y hay 2 masterclasses más, que es cómo conectamos todas esas palabras juntos y hacemos todas esas cosas raras que hacemos en conversación que luego dices, es que yo pensaba que sabía inglés, pero no me entero de nada cuando hablan los ingleses o los estadounidenses. Así que os animo a seguir practicando con la fonética, que sea tu amigo o tu amiga, la fonética, no tu enemigo, y
tener paciencia, descarga la aplicación del British Council, pon Phonetics con PH en Google Play o Apple Store y busca una aplicación que tiene este símbolo aquí, la Y. Es gratuita, es esta tabla de aquí, es Standard British English, la pronunciación, y puedes ir pinchando y escuchando todos los sonidos para ir practicando. Reduce tus metas a metas pequeñas. Decir, esta semana voy a aprender cómo hacer, pues yo qué sé, pues, a lo mejor las 2 THs o estos 2 de aquí. Y la semana siguiente otra cosa. No decir, bueno, tengo que aprenderme esta tabla. Es un montón de cosas. Pequeñas metas, ir cumpliendo, celébralos y espero veros en el siguiente masterclass.